Bien, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de 5G Overview. ¿Ok? Vamos a ver el resto de slides de esta presentación. ¿Ya? Tenemos bastantes temas interesantes, ¿no? de lo que es el 5G. ¿Ya? Entre ellos, lo que es los casos de uso. ¿Ya? Los casos de uso, digamos, es el corazón de lo que significa básicamente o la motivación para el 5G. Vimos que también hay muchas partes de lo que es mucho que tiene que ver con la interfaz de radio, ¿ya? Como tal, pero más que eso, o sea, ya vimos que el 5G no se trata solo acerca de, o no es solo acerca de una interfaz de radio, ¿ya? Sino también de muchos otros elementos. Entre ellos está, digamos, tiene que ver mucho el tipo de deployment, ¿no? De despliegue que se genera y las funciones que puedas tener entre ellas con el 5G Core, ¿okay? Con el Core 5G, que es tal como es el Network Slicing, ¿no? Entonces, esas funciones son importantes para eh, poder cumplir con los casos de uso a cabalidad y distribuir, ¿no? Obviamente la solución como tal. Entonces, son un conjunto de cosas, ¿no? No solamente la interfaz de radio, las velocidades, es lo que está jugando acá, sino, digamos, la experiencia, ¿no? de usuario, básicamente. Entonces, bueno, vamos a seguir con los temas. En esta oportunidad vamos a ver la arquitectura, ¿ya? Un poco de la arquitectura. Ya habíamos hablado un poco antes, la vimos un poco antes, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver en general, ¿ya? Vemos 5GC, ¿no? 5G Core, ¿ya? Esto sería el 5G Core, ¿ya? Y aquí vemos el RAN, el New Generation RAN, ¿okay? Así se los va a llamar a estos nodos, ¿ya? Y en el despliegue como tal del 5G con, con lo que es el non-standalone, fíjense que tenemos los G-Node Bs, pero ¿qué tenemos por acá? Tenemos unos eNode B, pero serían como New Generation, ¿no? Next Generation eNode Bs, ¿ok? Tenemos una interfaz, digamos, con estos eNode Bs, ¿ya? Igual están ahí conectados, ¿no? Al core, ¿ok? A través de las interfaces, ¿no? NG, y tengo un XN, ¿ya? También entre los G-Node Bs y entre los NG eNode Bs, ¿ok? Entonces, digamos, esa es la arquitectura general, ¿ok? Vemos las interfaces que están allí. Entonces, vamos a ver en cuanto a funcionalidades, ¿ya? En cuanto a funcionalidades, creo que antes vimos un poco los nombres, ¿no? de los elementos del core, pero no vimos las funcionalidades de algunos elementos. Entonces, bueno, comencemos básicamente por el G-Node B, ¿ok? El G-Node B, bueno, obviamente va a tener funciones importantes de Intercell Radio Resource Management. Okay. La palabrita siempre la vamos a encontrar por ahí, Radio Resource Management. Okay. Vamos a tener también control de lo que es también control de lo que es Mobility Connection, ¿no? La conexión de la movilidad en conexión. Okay. Radio Admission Control siempre es una función que va a cumplir, ¿no? El G-Node B, así como el eNode B, okay. Todo lo que es la parte de control de admisión, el acceso como tal, ¿no? Es claro que tiene ese tipo de funciones. Todo lo que son configuración de medidas y provisión de medidas, ¿ya? De mediciones, ¿ok? Y también lo que es la asignación de recursos dinámicos, ¿no? El scheduler. Todas esas son funciones asociadas al... También vamos a tener otros elementos, aquí vemos, ¿no? En el AMF, ¿ya? Fíjense que cuáles son sus funciones. Tienen NAS Security y Idle State Mobility Handling, ¿ya? Entonces, estas funciones se asemejan mucho a las del MMI, ¿no? En el TI, sobre todo por lo de NAS Security, ¿ok? Y el manejo de la movilidad en idle, ¿no? Son funciones muy parecidas. Vemos también el UPF,
¿ok? Que tiene estas funciones, Mobility Anchoring y PDU Handling, ¿ya? Entonces aquí vemos funciones muy parecidas al S-Gateway, ¿ya? De LTE. Siempre hay que hacer la comparación, ¿no? Es bueno, así uno lo tiene en mente y se consigue determinar más o menos cuál es el, la función, ¿no? del elemento de red. Y tengo el SMF que tiene funciones como UE-IP Address Allocation, es decir, la asignación de la IP y el control de la sesión de PDU. Esto sería muy similar a lo que es o a lo que era el P-Gateway, ¿ya? En la red LTE, ¿ok? Se parece bastante, ¿ok? En las funciones. Entonces, bueno, ese es el split funcional de el y el core, ¿ya? Al menos en estos elementos, ¿ok? Son sus funcionalidades básicas. Bueno, aquí vamos en este slide, lo que vamos a ver básicamente son las interfaces, ¿ya? Las interfaces, pero ¿cuáles interfaces? Bueno, las interfaces del New Radio en non-standalone, ¿ya? Entonces, cuando estoy diciendo que me encuentro en non-standalone, poner esto por acá. Cuando estoy en non-standalone, bueno, aquí tengo varias interfaces, ¿no? Piense que en non-standalone lo que aprendimos es que como es el despliegue que se usa, ¿ya? O es en la modalidad de despliegue, la modalidad que se usa en los despliegues, digamos, más tempranos, ¿ya? Para las redes 5G. ¿Ya? Todavía vas a tener un EPC, ¿ya? Vimos que eso tiene muchas ventajas. De las ventajas que vimos de eso, de ese tipo de despliegues, más que iniciar de una vez con el Core 5G, es que, bueno, soportas todo lo que está, o sea, todos los móviles, todos los UI que sean, que estén funcionando al momento, van a soportar, obviamente, o van a ser soportados, ¿ya? Y los UIs que estén en esta modalidad de non-standalone, digamos, también 5G van a funcionar, ¿no? Conjunto con los móviles que sean 4G, digamos, no legados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero lo que ya funciona en la red va a seguir funcionando. ¿Ya? Simplemente se va a añadir ese nodo, ese G-Node y va a funcionar igual normalmente, ¿no? No va a generar o no va a ser impedimento para el funcionamiento de lo que estaba antes, ¿ok? Es lo que llaman como backwards compatible, ¿no? O sea, es compatible hacia lo que ya tenía anteriormente, ¿no? Obviamente. Entonces, eso me da una ventaja, ¿ya? Porque a nivel de interfaces, ya bueno, se parecen mucho, ¿no? Al 4G, pero vamos a ver las pequeñas diferencias, ¿no? O cómo es la implementación. Fíjense, tengo mi EPC, fíjense, tengo mi B de este lado y mi G-Node acá. ¿Ok? Yo voy a seguir teniendo mi función de S1AP y, porque aquí está el control plane, ¿no? Y voy a tener mi S1U, ¿ok? Mi user plane. Del G-Node voy a tener S1U user plane, ¿ok? Entonces tengo mis funciones de control y ahí voy a tener mi interfaz X2. Acuérdense que estamos hablando de una implantación en non-standalone, ¿ya? Voy a tener mi protocolo, este sería protocolo, ¿no? X2 Application Part o Application Protocol, ¿ya? Con la parte de radio control del G-Node, ¿ok? Se van a comunicar, obviamente. Acuérdense que aquí vamos a trabajar en lo que llamamos Dual Connectivity, ¿ya? Y también voy a tener obviamente una X2 en el user plane, ¿ok? Que va a estar asociado a estas funciones de radio and packet processing, ¿no? De procesamiento de radio y paquetes, ¿no? Y a la final, esa parte de procesamiento de radio, digamos, es lo que genera, ¿no? La interfaz de radio como tal, tanto en LTE como en NR, ¿ok? Tanto en LTE como en NR, la interfaz UU, ¿ok? Y llego, digamos, ahí con la parte de radio a el UE New Radio, ¿ok?
Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Tengo mi S1AP, mi master, por decirlo de una manera, va a ser mi eNode, ¿ok? El principal. Y el nodo secundario va a ser el gNode B, ¿ok? El nodo 5G. Entonces, ¿qué tengo en mi S1U, en mi interfaz S1U? El protocolo que conozco ya, ¿no? El del user plane. Tengo un GTP, se monta sobre UDP y sobre IP, ¿ok? Y digamos, ese es S1 de user plane, ¿ok? La interfaz backhaul, ¿ok? Mi S1AP o mi S1 de control plane, ¿ok? Va a ser, van a estos protocolos, ¿no? S1AP, STP montado sobre IP, ¿ok? Igual, aquí tengo también mi X2 en el user plane, que va a ser también, va a ser igual a la S1U, ¿ok? Estas similitudes las conocemos ya desde el LTE. Entonces va a ser igual, GTP, UDP sobre IP, ¿ok? Esta es mi interfaz X2 del user plane, ¿ok? Y aquí yo voy a estar haciendo una interfaz digamos, voy a estar haciendo forwarding, ¿no? Voy a estar enviando, digamos, paquetes por ahí, ¿no? Interfaz de forwarding de paquetes, ¿no? A nivel de user plane. También voy a tener mi X2AP, Application Protocol, ¿ok? Entonces, ese S2AP, X2AP va a ser similar, igual al S1AP, ¿ya? Tengo X2 Application STP y sobre IP. Y voy a tener mi UU, obviamente mi interfaz aire, que va a ser la interfaz entre el eNode B y el UI y también entre el gNode B y el UI. ¿Ok? Va a tener esas características. Aquí va a ser LTUU, va a ser LTE y NRUU va a ser con las características del New Radio, ¿ok? O del 5G. ¿Ok? Entonces fíjense que ese despliegue acá, ese tipo de despliegue es el que me favorece, ¿no? Para yo hacer el non-standalone. ¿Qué es lo que toca por acá? Bueno, hay que hacer unos upgrades, ¿no? Seguro, en el EPC. ¿Para qué? Para poder manejar, bueno, la tasa de datos que va a tener por acá, ¿no? Va a ser bien diferente que lo que tengo por esta parte del S1U del LTE, ¿ya? Entonces tiene que haber ahí, digamos, una diferencia, ¿ya? O el EPC tiene que estar adaptado o tiene que tener un upgrade para poder manejar eso. Igual, el eNode B, ¿ok? Tiene que estar habilitado para hacer justamente ese dual connectivity, ¿ya? Y la interfaz X2 también, obviamente, tiene que tener un upgrade, ¿ya? Para poder manejarse, digamos, junto con el gNode B en Dual Connectivity, ¿ya? Entonces, digamos, ese sería el despegue. Es como que, bueno, yo tengo ya mi Node B, coloco mi gNode B al lado, lo implemento, lo instalo y, bueno, digamos, lo demás ya es software, ¿ya? Entonces, esa parte está bien interesante, ¿ok? Ese tipo de despliegue. Entonces, bueno, ya viendo un poquito eso, vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Vamos a ver lo que es o cómo se maneja el Quality of Service, ¿ya? En las redes 5G, ¿ya? Y lo primero es siempre hacer la comparación, ¿no? Siempre hacer la comparación con cómo es en LTE o cómo era, bueno, cómo es en LTE, ¿ok? Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el QoS del 4G con el 5G? Eso es lo primero, ¿no? Tratar de ver esas diferencias. Entonces, en 4G, digamos, el Quality of Service, ¿okay? El QoS, digamos, se aplica a nivel de EPS Bidder, ¿ok? Recuerdan que el EPS Bidder, ¿qué era lo que significaba? Para yo tener un EPS Bidder, era la combinación de mi radio, ¿ok? Entre obviamente mi UI y el eNode, eso era, digamos, el radio bidder. Después tenía el S1 bidder, ¿ok? Que es entre el eNode y el S-Gateway, ¿ya? Y después tenía mi S5, S8 bidder, ¿no?
que era, digamos, entre el S-Gateway y el P-Gateway. Y la combinación de eso, digamos, que es como una, es como de manera lógica, ¿no? Ese túnel que se forma, eso yo le voy a llamar, ese túnel lógico que se forma va a ser el EPS Bidder, ¿ok? Eso es en 4G. En 5G, digamos, se aplica lo que es la calidad de servicio a nivel de QoS flow level, ¿ok? A niveles de flujos de QoS, ¿ok? QoS flow level, ¿ok? En 4G, ¿qué pasa? Se usan los a cada EPS bidder se le asigna un EPS bidder ID, ¿ok? Y mientras que en 5G, ¿ok? Utiliza los flujos, ¿no? Como el QoS flows. Y cada uno es identificado con un QoS flow ID o lo que vamos a llamar QFI, ¿ok? Quality of Service Flow ID. ¿Okay? Entonces, así como en 4G, ¿ya? Tenía también ambos, ¿no? Tenía flujos que eran non-guaranteed, ¿okay? Que no eran una tasa de datos garantizada y también ¿no? Tenía esos dos tipos de flujos, ¿ok? Se soportaban en LTE, por lo menos un flujo que necesite, digamos, una tasa garantizada de datos, la voz, VoLTE, ¿no? Es obvio. Y otro tipo de servicios también podrían ser non-guaranteed bit rates, ¿ya? Por ejemplo, si una navegación por internet, no hace falta una tasa establecida, garantizada, ¿no? Entonces, era soportado en el 4G. Entonces, así como eso sucedía en el 4G, en 5G también sucede. Y además, hay uno nuevo, ¿ya? Un flujo nuevo, que sería Delay Critical Guaranteed Bit Rate, ¿no? Ya más o menos nos podemos imaginar por dónde va esto, ¿no? Que es una tasa de bit garantizada, pero con delay crítico, ¿no? Digamos, va un pasito más allá, ¿ok? Detalla un poquito más, ¿no? Esto obviamente por los requerimientos que tiene el 5G, ¿ya? Y aquí también el 5G introduce un nuevo concepto que es el de Reflective QoS, ¿ok? O RQI, ¿ya? Entonces, bueno, en esta tabla vamos a ver un resumen, ¿ya? El identificador de Quality of Service, ¿ok? En 5G se va a llamar 5G Quality Observer Identifier. También se puede llamar así, 5UI, ¿ok? Mientras que en LTE era o es el CQI, ¿ya? El flujo IP, ¿ya? Va a ser denominado en 5G QoS Flow, ¿ok? Y mientras que en 4G va a ser el EPS Bidder, ¿ya? Igual, el identificador de flujo, ¿ya? El QoS Flow Identifier va a ser el nombre, va a ser en 5G. Mientras que en 4G va a ser el EPS Bidder ID o EBI, ¿no? Bueno, no tan así mencionado, pero así se usa. Y un nuevo parámetro, digamos, que sería Reflective QoS Indicator, ¿ya? En 5G. Bien, entonces vamos a ver, aquí esta imagen está bastante buena, ¿no? Para hacer el análisis. Aquí vemos cuáles son los mecanismos que ofrece el 5G, ¿no? En lo que es Quality of Service. Esta parte siempre es muy importante porque es justamente lo que diferencia cómo va a ser, o sea, cómo va a ser el tratamiento de los paquetes, ¿no? O sea, cómo voy yo o como mejor dicho, cómo va a ser la red, los elementos de red para dar prioridad a uno u otro flujo, ¿ya? O uno u otro servicio, ¿ok? Entonces, el concepto de QoS es basado en flujos, flow-based, ¿ok? Los paquetes son clasificados y marcados con ese QoS Flow Identifier, ¿okay? Con un QFI. Eso es lo que va a pasar. Los paquetes van a ser marcados con ese QFI. ¿Ya? Entonces va a haber dos tipos de flujo. Va a haber uno con perfiles de QoS que son estandarizados. ¿Okay? Uno es estandarizado. Y va a haber otros que son perfiles específicos, ¿ya? Perfiles específicos de calidad de servicio del operador. O sea, se pueden definir, ¿ya? Entonces, para los primeros,
solamente se va a utilizar el valor de QFI, ¿ok? El QFI es lo único que se va a utilizar para los estandarizados. Para los otros, los específicos, ¿ok? Vamos a tener ciertos atributos de calidad de servicio, ¿ok? Que también van a ser, digamos, señalizados entre los diferentes elementos de red. O sea, va a ser, digamos, más específico, ¿ya? Entonces necesita diferenciarse con ciertos atributos. Entonces, los flujos de QoS en 5G van a ser mapeados en la red de acceso a través de los Data Radio Bearers, ¿ok? A diferencia de en 4G donde el mapeo era uno a uno, ¿ya? Entre el EPC y los Radio Bearers, ¿ok? Esa es una pequeña diferencia. Entonces, el 3GPP justamente trabaja en lo que son los estándares 5G para, digamos, afinar, ¿ya? Y enriquecer todos los conceptos de QoS en los próximos años, ¿no? Bueno, o en estos momentos, ¿no? Básicamente. Estas son diferencias. Entonces, bueno, aquí vemos en la imagen, ¿no? Vemos la parte de radio acceso, ¿no? Y la parte de el core, ¿ok? Vemos los elementos que vimos antes, y vemos las interfaces y vemos nuestro PDN network, ya que sería como la parte exterior y mi UPF, ¿no? Y de aquí voy a la red exterior, ¿ya? Yo voy a tener, digamos, estos servicios, ¿no? En el end-to-end voy a tener servicios, ¿no? Básicamente, servicio 1, servicio 2. ¿Ok? Y voy a tener, digamos, la verdad es que un gran tubo, un PDU session, con un session ID, ¿ok? Donde fíjense que yo voy a tener mi radio bearer, mi UP tunnel, ¿ok? Y dentro de esos túneles que se hacen, ¿ya? Voy a tener mi QFI, mis flujos, ¿verdad? Por ahí yo voy enviando lo que son los servicios IP con el flujo 1, ¿ya? Servicio 2, IP flujo 1, servicio 1, IP flow 2, lo voy metiendo ya por otros tubos, y así se va generando, digamos, toda la cadena en donde yo voy a ir metiendo diferentes QFIs, ¿ok? Dependiendo de los servicios que yo esté, digamos, utilizando y los flujos, ¿ya? Fíjense que este flow 1, este flujo 1, ¿no? Tengo mi flujo 1 y tengo dos servicios, pero esos van por el mismo tubo. Sin embargo, cada uno de esos servicios tiene un QFI. ¿Ok? Entonces, fíjense, anteriormente que tenía siempre en el radio bearer, en 4G, ¿no? En el radio bearer, yo iba a tener digamos, también iba a tener esa relación, ¿no? De flujos, ¿ya? Pero tenía asociado el QCI, ¿ya? Directamente por ahí. Entonces, bueno, son pequeñas diferencias, ¿ya? Pero bueno, esa es la forma en la que se maneja acá en el 5G. ¿Ok? Digamos, se tienen los tubos por acá que se crean, los túneles, y manejamos flujos. Y en los flujos, digamos, están marcados con un QFI. ¿Okay? De manera estándar se usa el QFI estándar, ¿no? Y puede tener, si el operador define algún perfil específico, entonces tendrán otros atributos que también se marcarán o se señalizarán entre los elementos de red. Entonces acá tenemos esta tabla, ¿no? Eh, a ver, está bien interesante porque nos recuerda mucho el QCI, ¿no? Fíjense, esta tabla, ¿ok? Son los 5 QIs, ¿no? Estandarizados para la calidad de servicio, ¿no? ¿Cómo es el mapeo? Entonces, esa tabla viene del Technical Specification del 3GPP, que es la 23501, y proporciona el mapeo de los 5QI en características, ¿no? De Quality of Service. Entonces, el flujo de QoS, digamos, es el más bajo nivel de granularidad dentro del sistema 5G, y es donde se aplican, digamos, las políticas
y el charging, ¿no? Ahí es donde se afianza, ¿no? Ahí es donde se aplica, ¿no? En ese punto de bajo nivel, en los flujos de QoS, ¿ok? Aunque él es el elemento más básico, ¿ya? Entonces, uno o más Service Data Flows, ¿ok? Pueden ser transportados en el mismo QoS Flow, ¿ok? Si ellos comparten la misma política y reglas de charging, ¿no? Esto es similar a lo que comentaba antes. Esto es similar al EPS Beater en 4G, ¿ya? Entonces, todo el tráfico que tenga el mismo QoS Flow recibe el mismo tratamiento, básicamente, ¿ya? Entonces, hay muchos valores de PyQI estandarizados. Si ustedes se recuerdan, ¿ya? En la tabla de QCI en LT eran muchos menos valores. Acá tenemos más porque tenemos más tipos de servicios con diferentes, digamos, niveles de prioridad, packet delay budget, packet error rate, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un tipo 1, un EQFI 1, ¿ok? Que es un tipo Guaranteed Bit Rate, ¿ok? Fíjense el nivel de, vamos a hurgar un poco en los niveles de prioridad, ¿no? Por lo menos, aquí tengo, si ustedes se recuerdan, anteriormente en el 5, en el 4G, ustedes tenían, por ejemplo, un QCI 1 que era, o sea, tenía una prioridad alta, ¿no? El que tenía mayor prioridad era la señalización de la AMS, ¿ya? En este caso, uno de los que vemos que tiene prioridad más alta, fíjense, aquí tiene 5, ¿verdad? Nivel de prioridad, ¿ok? Mientras menor sea, digamos, es como más alta la prioridad. Este es 5, aquí tengo Mission Critical Delay Sensitive Signaling, ¿ok? O sea, son temas de seguridad, ¿ya? Mission Critical, ¿no? Siempre son temas de seguridad, de emergencia, equipos de emergencia, comunicación, no sé, ¿no? Bomberos, policía, etcétera, ¿no? Fíjense que tiene un delay, es muy sensitivo al delay. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un packet delay budget bajito, de hecho es uno de los más bajos acá. Y tengo un packet error rate también, un valor, ¿no? También ahí considerable. Entonces, eso se marca, digamos, los servicios que están marcados con eso, obviamente, son conocidos, ¿no? Entonces, tienen que asegurar la red esos valores. Ahora bien, para voz conversacional, fíjense, el nivel de prioridad es 20, ¿ya? Y tengo este nivel de packet delay, ¿ya? Y este nivel de packet, ¿ya? Para mi voz conversacional. También fíjense, tengo otro nivel de prioridad, digamos, o un packet delay budget que también es bajo, no sin necesidad de tener tanta prioridad. Fíjense, son 50 milisegundos, ¿no? Veámoslo acá. Entonces, ¿a qué corresponde eso? Corresponde a real-time gaming, ya, muy común el tema de gaming, pero también son mensajes de V2X, ¿ok? Eso es Vehicle to Everything. Es decir, el tema, por ejemplo, del manejo autónomo, ¿ya? Los vehículos que manejan autónomos se refiere a los vehículos que se manejan solos, ¿ya? Entonces tiene esa particularidad, esa peculiaridad, que necesita un delay obviamente muy, muy, muy bajo. Entonces, bueno, tiene un nivel de prioridad que tal vez no es tan alto, pero sí tiene, también puede incluir el gaming, ¿no? Pero también está allí, ¿no? Eso en un guaranteed, en un non-guaranteed bitrate también por acá tengo mensajes V2X, fíjense, V2X messages, ¿ya? Y tengo un delay aún menor, ¿no? Pero de repente una prioridad diferente. Ahí depende de cómo esté aplicado el servicio. Entonces, bueno, vamos a ver los servicios más bien acá, ¿no? Tengo video no conversacional, Mission Critical User Plane, de lo que hablamos, ¿no? Push to Talk, digamos, son los radios, ¿no? que pudieran estar usando los diferentes cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene una confiabilidad, reliability, ¿no? Muy, muy, y availability, muy altos. Y baja latencia, ¿ya? Tengo igual señalización de IMS, también siempre tiene una prioridad muy alta, ¿no? Por lo que implica, ¿no? La señalización. Y tengo otro tema, otro tipo de servicio, ¿no? Video, ¿ok? Live streaming, interactive gaming, ¿ok? Buffered streaming, ¿ok? Video buffered streaming es como las películas, ¿no? Cuando estás viendo las películas se están transmitiendo todo el tiempo, ¿no?
esa parte del video. Es interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la calidad de servicio, claro, cambia el 5G del 4G al 5G mucho porque hay muchos otros servicios. Entonces, yo necesito diferenciar esos servicios y, digamos, para poder marcar, ¿no? Cada flujo. O sea, como hay diferentes tipos de servicios, pues, necesito marcar todos mis flujos y tengo una tabla, digamos, más amplia para poder chequear todos esos servicios, ¿no? Ok, muy bien. Hablamos de la parte de calidad de servicio. Ahora vamos a hablar un poco también de lo que es la parte de diseño de radio. Para comparar un poquito, ¿no? Al LTE con el NR, con el New Radio. Entonces vemos así, acá arriba vemos, digamos, el mapeo. Vamos a colocarlo por acá un poquito. Vemos el mapeo de lo que son los canales, ¿no? En 4G y en el New Radio, en el 5G. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. Siempre en el TI, ¿ok? Esto se puede ver bastante en la parte de Air Interface, ¿ya? En los cursos de Interface se ve bastante este tema, ¿no? Que es, digamos, cómo es ese mapeo, ¿no? Cómo está distribuido la información. Entonces, tengo, fíjense, un broadcast channel, que sería este rojo, ¿no? Que, digamos, se está transmitiendo todo el tiempo. También tengo sincronización, digamos, primaria, secundaria, y tengo señales de referencia, ¿no? Que las veo en todos estos puntitos, ¿no? Tengo señales de referencia por todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Existe una capacidad muy limitada para el InnoDB de conseguir, digamos, ahorros en potencia, debido a que estoy continuamente transmitiendo la señal de referencia de la celda, ¿ok? Continuamente que veo todos estos puntitos, son las señales de referencia, ¿ok? LTE Reference Signals, están ahí todo el tiempo, las estoy transmitiendo. ¿Qué es lo que pasa en 5G o en el New Radio? Bueno, que no es así, ¿ya? Tengo lo que llaman un lean carrier, o sea, una portadora bastante limpia, ¿no? Y ofrece lo que es power savings, ¿no? O sea, ahorros en energía. Si se acuerdan, antes habíamos visto un slide en el cual se mencionaba mucho también que el tema de lo verde, ¿no? El Green Touch. ¿Okay? Entonces, esa era una iniciativa justamente para que todas estas nuevas tecnologías, incluyendo el 5G, tenía que tener unos retos importantes de disminución de las emisiones y el uso de energía, ¿no? Había un porcentaje bien alto que se tenía que conseguir. Entonces, digamos, esta es una de las formas, ¿ok? En el 5G queda o se habilita, digamos, lo que es el ahorro de energía a nivel de la radio base o del G-Node B, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que en LTE, digamos, esa señal de referencia, ¿ok? El Cell Specific Reference Signal, ¿ok? Se transmite 4 veces cada milisegundo, ¿ok? Y tengo sincronización cada 5 milisegundos y broadcast cada 10 milisegundos, ¿ok? Entonces, digamos, eso hace que, claro, esas condiciones eran necesarias, ¿no? Digamos, en su momento, pero ya, digamos, con el 5G son mejoras, ¿no? Que se tienen. ¿Y por qué compara esto así tan fácilmente el LNR con el LTE? Bueno, porque en su parte de radio son muy similares, ¿ya? Es OFDMA, ¿ok? En downlink, ¿ya? Para el New Radio y LTE. Entonces, por eso es que se hace esta comparativa, ¿ya? Que tenemos acá. Eso también, el hecho de que sean parecidos también en la técnica de acceso, va a facilitar también otras cosas, ¿no? Como features, ¿no? Que se puedan aplicar. Pero eso lo podemos, digamos, ver luego más detalles, ¿ya? Digamos, en el ENAR no hay una señal de referencia específica y la sincronización es cada 20 milisegundos y el broadcast cada 20 milisegundos, ¿ok? Entonces, digamos, esa es una clara ventaja, ¿no? La parte del ahorro de energía, potencia del ENAR versus el
LTE. Y aquí vemos otra diferencia, ¿ya? Que se refiere más que todo a lo que es el uso del espectro, ¿no? Que es la utilización espectral. Okay, aquí vemos un ejemplo de lo que es el uso de 100 MHz, ¿no? De espectro, de alocación de espectro. Con LTE, digamos, si yo usar esos 100 MHz, que se me viene a la mente, carrier aggregation, ¿no? Inmediatamente. Es decir, tengo 5 portadoras, ¿no? Y voy a hacer carrier aggregation con 5 portadoras de 20 MHz, ahí me estoy gastando mis 100 megas, ¿no? A cada espectro. Entonces, pero ¿cómo se usa? O sea, ¿cómo está usado el espectro? Bueno, en el New Radio, yo pudiera tener mi portadora, ¿ya? De 100 megas, ¿ok? Donde yo voy a usar, fíjense, hasta 98 megas, ¿ya? En cambio que para cada portadora de 20 megas que yo estoy usando acá en LTE, digamos, voy a usar de esos 20, 18, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué pasa? Es más eficiente el NR que el multicarrier LTE, porque el TE, digamos, está limitado a 100 Physical Resource Blocks, ¿ya? Los Physical Resource Blocks, digamos, son los elementos, digamos, en la parte de radio, cómo se divide, ¿no? Esos bloques físicos, ¿no? De recursos, ¿ya? Tienen unidades bien específicas marcadas, ¿no? Pero entonces en el tipo puedo utilizar hasta 100 por cada 100 megahertz, ¿no? Eso digamos por default. Eso significa que uso aproximadamente un 90% del ancho de banda del carrier, ¿ok? En cambio, en el New Radio puede soportar, digamos, carriers, digamos, con más ancho de banda. O sea, yo puedo poner uno solo de 100, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo puedo tener también eh, un bandwidth, ¿okay? Mucho más amplio. Entonces, puedo utilizar hasta el 98% de ese portador, ¿ok? Porque, digamos, no hay bandas de guarda innecesarias entre los carriers, ¿no? Aquí la vemos, ¿ya? Entonces, yo consigo utilizar mucho mejor el espectro que más eficientemente que en el multi-carrier LTE, o sea, que usar el carrier aggregation, ¿ok? Entonces, esa es una ventaja. Igual, oye, pero ¿por qué haces la comparación uno a uno? Justamente porque la parte de radio de NR y de LTE son iguales, son basadas en lo mismo, ¿no? FDMA, ¿ya? Digamos que se usa mejor el espectro acá, ¿no? Obviamente, en el NR. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, ya vimos varias ventajas importantes, ¿no? Del 5G, pero vamos a hablar de un punto interesante también, que es el MIMO, ¿ok? La selección del Massive MIMO. Entonces, el Massive MIMO, digamos, puede mejorar ambos, ¿no? Cobertura y capacidad, y es digamos, una parte clave de la solución técnica para la red 5G, ¿ya? Entonces, el despliegue de Massive MIMO requiere, digamos, algunas consideraciones, ¿no? En este caso, mencionar 3 consideraciones que incluyen requerimientos de performance, requerimientos de instalación y también otro tipo de ahorros, ¿no? Tenemos, o sea, en una fase inicial, ¿ya? Del 5G, desde la perspectiva de cobertura y capacidad, digamos, de maximización de cobertura y capacidad, se recomienda, ¿no? Que el 5G y el 4G sean, digamos, se desplieguen como un COSAI, ¿ya? Para asegurar lo que es la cobertura continua y reducir, digamos, la cantidad de infraestructura, la planificación y la optimización, para la optimización de costos, básicamente, ¿ya? Es decir, lo vamos a hacer siempre co-sites, ¿ya? Eso ahorra mucho a nivel de planning, ¿no? Sin embargo, hay que hacer planning, ¿no? O sea, van a optimizar los costos, pues yo voy a reducir la infraestructura que tengo, no voy a montar otra torre u otra estructura, ¿ya? Para colocar más equipos, sobre todo siendo que muchos equipos se van a actualizar solo o digamos, va a ser solo necesario agregar una tarjeta, ¿no? O un módulo adicional, además de la antena que va a ser, obviamente,
como vimos antes, ¿no? Recuerden que antes vimos el tema de la antena activa y el Open RAN y todo, ¿no? Voy a tener solo mi radio unit, ¿ya? Mi radio unit con las cabezas de radio con la inteligencia y todo ahí mismo, ¿no? Dentro. O sea, en la antena está la RU, ¿ya? Entonces, eso me ahorra mucho ahí al reducir lo que es la parte de infraestructura. ¿Ok? Hay, digamos, también puntos de ingeniería que son importantes considerar, ¿no? Como restricciones. Entonces, aquí menciona que en algunos escenarios hay limitaciones de peso y volumen, ¿no? Para la unidad de Massive MIMO, en este caso la antena activa, ¿no? Entonces, en este caso, en algunas regiones, por lo menos en Corea del Sur, los departamentos de ingeniería requieren que el Active Antenna Unit, ¿ya? O sea, la antena activa, no exceda los 25 kilos de peso, ¿ok? Y el equipo de instalación, si hay un equipo de instalación sobre 40 kilos, se requiere el uso de de una grúa, ¿ya? Por ejemplo, eso es en, en los Países Bajos, ¿ya? Que el costo son, bueno, son 1.000 euros por cada 6 horas, ¿no? Esos son unos temas, ¿no? Ahí, bueno, hay esas restricciones a veces. Entonces, en los escenarios que llaman de 32T o 16T, ¿ok? ¿Ok? 32T, 16T se refiere al número de transmisores, ¿no? El número de antenitas que tiene dentro, son opciones, ¿no? En este caso 32T, 32, 16T, 32T son opciones para el despliegue de las redes 5G, ¿ok? Para que no tenga tantos elementos de antena, entonces están diferentes opciones, ¿ya? Y bueno, digamos, es siempre necesario mencionar que en los escenarios donde se tiene, digamos, los edificios altos, ¿no? Sobre todo, voy a utilizar, me va a valer mucho del beamforming. Aquí lo llama 2D, o sea, two-dimensional beamforming, ¿ok? Va a proporcionar beneficios comparados con el beamforming unidimensional, o sea, solo en el plano horizontal, ¿no? El beamforming es, digamos, la modificación del patrón de radiación de la antena porque estás orientándote hacia donde están los UVs, ¿ya? Entonces, inicialmente el beamforming se aplicaba en forma unidimensional, ¿ya? O sea, hagamos en el plano horizontal. Pero cuando lo haces en 2D, tengo el plano de radiación en el plano vertical y en el plano horizontal, ¿no? Entonces consigo dar como optic, ¿no? Ese optic. Y ahí atiendo, digamos, esos escenarios que son de edificios altos, ¿ok? Entonces, el two-dimensional beamforming va a proporcionar beneficios comparado al unidimensional, ¿no? Entonces así las antenas, ¿no? Que tengan, digamos, lo que yo voy a llamar massive, de verdad, digamos, ya massive es con más de 32, ¿no? Antenas por ahí, ¿no? 64, 32 te van a tener ventajas de performance comparado a 16T, claro, en las partes de edificios altos, que no voy a conseguir de repente hacer eso con 16T o de la misma manera. Entonces, en las áreas urbanas y suburbanas, digamos, eh, la, la distribución, digamos, de los usuarios en vertical, digamos, no va a ser tan impactante, ¿ok? Entonces, no va a tener muchas ventajas, ¿ya? Para eso. Sin embargo, en otros escenarios, ¿ya? Donde sean, digamos, más urbano denso, algo así, entonces ahí sí va a ser, digamos, mejor, ¿ok? Entonces, pero en este caso, en las áreas urbanas, suburbanas, el 16T, ¿ok? Utilizar 16 transmisores, 16 receptores, o sea, ese tipo de antena activa, va a tener un performance similar al 64T o al 32T, ¿no? En muchos escenarios. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que hay que planificar, ¿no? Que cada antena va a tener su ubicación, digamos, basada en la función, ¿no? En lo que se quiere obtener. Obviamente en un área, lo que decía, ¿no? En un área densa urbana, con por ejemplo, un tipo centro de ciudad, con edificios altos, ahí sí yo voy a ver una diferencia cuando uso mi antena activa de 64T o 64R o 32T,
32R en relación a la 16T, 16R. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vemos una pequeña comparativa, ¿no? Justamente es lo que estamos conversando, ya que los despliegues 5G necesitan considerar todos los temas, ¿no? Básicamente de desempeño, costo, espacio, peso, todas esas limitantes, ¿ya? A la hora de implementar el sitio, aunque son COSAI, muchos, entonces hay que ver esas restricciones, ¿ya? Entonces la configuración, digamos, que es más costo efectiva, ¿ya? Es lo que se tiene que evaluar, ¿no? O sea, hay que ver 64T, 32T o 16T. Puede ser diferente, digamos, puede usarse en diferentes escenarios, ¿okay? Dependiendo de el performance que yo quiero obtener, el desempeño y los beneficios, ¿no? Para los escenarios. Entonces, fíjense, es lo que hablamos, ¿no? Si yo tengo 64T o 32T, tiende a funcionar mejor en denso urbano, high-rise escenarios, o sea, edificios altos con muchos pisos, ¿no? Y va a ser más costo eficiente y 32T o 16T va a ser mejor en escenarios urbanos o suburbanos, ¿ok? Las demás tipos de soluciones, ¿ya? 2T, 2R, 4T, 4R, 8T, 8R, ¿ok? Todas estas soluciones pueden ser consideradas como, digamos, configuraciones muy básicas, ¿ya? Para el despliegue. Entonces, en realidad, el despliegue 16T, 16R, 32T, 32R, 64T, 64R, o sea, lo que ya es Massive MIMO, ¿ya? Una antena activa, se utilizan para atender requerimientos de capacidad en los sitios, en aquellos sitios que necesitan un upgrade de capacidad o que están muy cargados, ¿ya? De tráfico, ¿bien? Entonces, bueno, hay toda una planificación y puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de desplegar y de usar el Massive MIMO. Lo cierto es que en 5G esto es algo que ya es, digamos, nativo. Entonces, se busca siempre utilizar, ¿ya? El Massive MIMO para aprovechar todas las ventajas, ¿no? Del 5G. Entonces, acá en el Massive MIMO justamente vamos a ver la diferencia, ¿no? Para verlo como gráficamente, ¿ya? Aquí tengo un 2x2 MIMO, sería algo típico, mi estación base y los elementos de antena. 4x4 MIMO, aquí ya tengo un 8x8, aquí ya lo llaman Massive MIMO, ¿no? Ahí hay debate, ¿no? Normalmente se dice que ya cuando tienes 16 a 32, bueno, por ahí, ¿no? Es que comienzas a llamarlo Massive, ¿ok? Comienzas a llamarlo Massive MIMO, ¿ok? Cuando ya la cantidad de antenas, también se dice así, cuando la cantidad de antenas en el base station, ¿ya? De la antena activa, son muchas más que las antenas que estoy atendiendo, digamos, como las de afuera, ¿no? Las de los UVs, entonces ahí ya empieza a ser como, bueno, eso es más, no es más MIMO, sino es Massive. Pero aquí, digamos, tienen esa diferencia, ¿no? Ya en 8 le están diciendo Massive. Son de terminologías, ¿no? Formas de hablar. Algunos prefieren un término y otros utilizan otro, ¿no? El tema de Massive para mí siempre será como desde 16, ¿no? Por lo menos 32, ya, y eso es Massive MIMO. Entonces, ¿qué pasa? Con el Massive MIMO tengo más elementos de antena activos y ¿qué hace? Hace que enfoque la energía, ya con el beamforming. El beamforming lo que hace es enfocar la energía en un punto. Y justamente ese era un detalle importante que se debatía en la parte del green point, ya, de hacer digamos, la red, digamos, más verde, en el sentido de que al usar Massive MIMO yo estoy enfocando la energía en un punto. Significa que no la estoy regando por todo el espectro, ¿no? por todo el área, ¿no? Sino que estoy enfocado en un punto. Entonces eso hace también que sea más eficiente, sea un ahorro de energía. También, por otro lado, como yo puedo, cambiando una antena, atender y tener más capacidad, porque estoy usando la multiplexación espacial y todo esto, digamos, puedo tener más capacidad. Entonces, eso pudiera ser como visto, o sea, es un poco mejor que decir, bueno, voy a hacer un despliegue de small cells, ¿no? Voy a tener una distribución de small cells por muchos lugares, celdas pequeñitas, porque esas celdas pequeñas, digamos, el tema de energía
ahí le van a ganar, ¿no? Al hecho de tener yo un solo sitio con una antena que me llega, con la que puedo tener, digamos, más capacidad y puedo llegar a enfocarme mi energía en donde están los UIs. ¿Ya? Entonces, esta tecnología es muy importante para el 5G, no solo desde el punto de vista de consigues mejorar capacidad y mejorar performance, sino del punto de vista de ahorro energético y retos, digamos, de la tecnología a nivel de ahorros, ¿no? De ahorro de energía como tal, de la tecnología, que enfoca la energía, menos interferencia, bueno, menos interferencia, ahí depende, ¿no? Ahí depende mucho también, ¿no? De menos interferencia, pero ¿dónde el Massive MIMO va a funcionar mejor? Seguro en los bordes de la celda seguro no va a ser, ¿no? O va a ser más complicado en los bordes de la celda, va a ser siempre a una distancia no prudente, donde yo tenga justamente menos relación señal-ruido, ¿no? O mejor, una mejor relación señal-ruido, o sea, más amplia la diferencia, esa división. ¿Ok? Voy a tener más capas, ¿no? De multiplexación espacial, claro. Va a tener mejor throughput, ¿no? Y cobertura, sí. Mayor número de usuarios servidos simultáneamente, ¿cierto? Porque estoy usando, digamos, al mismo tiempo, en el mismo tiempo y frecuencia, voy a meter varios UIs. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Bueno, estoy usando diferentes streams, ¿no? Los streams los estoy metiendo por diferentes antenas. Estoy usando eso es lo que estoy usando, ¿no? La multiplexión espacial, ¿ya? Son caminos diferentes por donde se están yendo. ¿Cómo son esos caminos? Bueno, tienen que tener unas ciertas características, ¿no? Preferiblemente van a ser no correlacionados y, bueno, otra serie de condiciones, ¿no? Para que pueda funcionar. Y se introduce el beamforming bidimensional, ¿ok? A veces lo van a ver así como, y es lo mismo, ¿ya? Simplemente es el plano horizontal y vertical, listo, ¿ok? Y bueno, ahí tengo todo el tema de MIMO, digamos, bastante bien, al menos en su base explicado, ¿ya? Para lo que es el 5G. Bien, y bueno, con eso ¿ya? Hemos concluido todos los temas de nuestra presentación de 5G. ¿Ya? Ha sido un placer para mí hacer esta presentación y nos vemos en una siguiente ocasión. ¿Ya? Sería muy interesante el curso de 5G Air Interface, ¿ya? Para ver todos los detalles de la interfaz aire y las diferencias que hay con LTE. ¿Ya? Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.